tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Bueno, hoy nos convoca un texto bastante interesante que te invito a leer en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 12. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Wow! Textazo. Bueno, yo me armé un machete, es más por ahí lo que voy a leer que lo que voy a estar mirando a la cámara, y te pido perdón por eso. Es que es muy interesante. Si lees el capítulo anterior, capítulo 5, el apóstol Pablo termina el capítulo hablando acerca del vínculo matrimonial. Y arrancando el capítulo 6, el apóstol habla acerca del vínculo familiar entre padres e hijos. Después de eso, habla acerca del vínculo laboral entre el amo y el siervo. Y posterior a eso es cuando habla acerca de la armadura de Dios. ¿Sí? Tranquilamente el apóstol Pablo podría ir agregando más y más ámbitos semejantes a los de la familia o el trabajo, hasta llegar a los más triviales, ¿sí? Como por ejemplo los amigos, la escuela, la facultad, la cancha de fútbol, el tránsito, ¿no? Son ámbitos que podríamos sumar tranquilamente. Y cuando finaliza ese trayecto, el apóstol Pablo nos habla y nos llama a que nos vistamos con la armadura de Dios, ¿sí? Y el apóstol Pablo nos está enseñando, cuando habla de armadura, habla de milicia, ¿sí? Eso significa de que hay una guerra, hay una batalla, hay una lucha, ¿sí? Y esa batalla no se puede pelear ni desnudos ni desprovistos. Por eso es necesaria la armadura de Dios. Lo interesante es que esta batalla no es contra mí y tampoco es contra el otro, ¿sí? No es contra personas de carne y sangre, ¿sí? Existe una lucha que es muy vieja, muy vieja. Es todavía anterior a Adán y Eva, ¿sí? Es la lucha entre el bien y el mal. Dios representa el bien y su enemigo, porque en una guerra hay dos bandos, el enemigo del bien es Satanás, representando al mal. Además, Dios es espíritu y Satanás es un ser espiritual, ¿sí? Por eso hablamos de que es una batalla o una lucha espiritual. Y en este sentido el apóstol Pablo nos pone frente a la realidad de la vida espiritual, ¿sí? Es la realidad espiritual de la vida que vivimos. ¿Y de qué se trata esa realidad? Bueno, de que nosotros nacimos con una naturaleza espiritual caída, ¿sí? Que esa naturaleza ingresó a nuestro ADN el día que Adán y Eva pecaron comiendo el fruto que Dios les indicó claramente que no tenían que comer. Desde ese entonces, en nuestro interior hay una tendencia natural al mal, que no tiene que ver con nuestro cuerpo ni con nuestra sangre, ¿sí? Con lo físico, tiene que ver con nuestra esencia del ser, ¿sí? Y este mal se expresa en todo tiempo y lugar en los vínculos, en las relaciones, en los tratos, ¿sí? De unos con otros. Y cuando Dios nos sale a buscar, nos encuentra y ocurre algo milagroso, que es que nuestra conciencia se ilumina, ¿sí? Podemos despertar a una realidad espiritual.
en ese momento es cuando nosotros, por Dios, porque Dios interviene en nuestra vida, es cuando nosotros podemos identificar y darnos cuenta de nuestro pecado. Que el pecado es ese mal que yace bajo la piel, ¿sí? Es esa tendencia natural al mal. A su vez, no solamente que Dios nos muestra lo malo de nosotros, sino que Él muestra sus atributos, sus virtudes, su bondad, su amor, muestra todo lo bueno de Él, muestra el bien que Él es. Como para que nosotros en ese contraste podamos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? De esa forma, en ese contraste, es cuando nosotros podemos elegir ser un soldado de Dios o ser un enemigo de Él. Bueno, la única forma de poder integrar las filas de batalla del ejército de Dios es reconocer en nuestra vida que es necesario inclinarnos delante de Dios, inclinar nuestra voluntad, todo nuestro ser delante de Dios, que es la máxima autoridad. Y esto es posible solamente aceptando la obra de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús murió por esa maldad que llevamos dentro, murió por el pecado que llevamos dentro, justamente para saldar esa deuda moral de maldad que tenemos delante de Dios con Él. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero por medio de Cristo, esa deuda que teníamos con Él se saldó y hoy podemos estar juntos con Él, en el mismo bando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esto no es solamente para ahora, para el hoy. La obra de Jesús tiene vigencia a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿sí? Desde el principio de Adán y Eva hasta el final del Apocalipsis, Dios lo hizo así para nuestro provecho, para nuestro beneficio. Tamaña obra de salvación hizo Jesús, ¿no? Bueno, y el apóstol Pablo va hablando, nos va hablando en el capítulo 5 y 6 acerca del matrimonio, la familia, el trabajo, etcétera, etcétera, porque esos son los ámbitos del campo de batalla. Ahí es donde se batalla. Lo que Satanás busca hacer es destruir nuestra esencia, nuestra vida interior, y a través de eso destruir nuestras relaciones, nuestros vínculos, nuestros tratos, ¿sí? Si pensamos en el Edén, Satanás rompió el vínculo entre Dios y Adán y Eva. Se rompió el vínculo. Así fue. Y Jesús vino a que ese vínculo sea restaurado, ¿sí? Bueno, el campo de batalla, el campo espiritual de batalla, en el ser interior, es una batalla dura, es muy ardua, es muy cruda, pero es hermoso lo que Jesús dice. En Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es hermoso, es hermoso. Y Pablo nos dice respecto a eso que esa victoria que Jesús tiene para nosotros es un hecho real cuando la ejercemos por fe. Y el apóstol Pablo lo dice así, muy cortito, muy conciso, en Romanos 12:21. Dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sería esto en lo práctico? Y en lo práctico hay un montón de ejemplos. Es muy simple, pero hay un montón. Yo te tiro algunos. Por ejemplo, vence tu rebeldía con obediencia, tu egoísmo con amor, tu orgullo con humildad, tu queja con gratitud.
tu autonomía con comunión, tu apatía con servicio, tu pereza con disciplina, tu altivez con honra, tu ira con mansedumbre. Vencé la mentira con la verdad, vencé el pecado con la santidad. Y seguro que vos vas a poder encontrar un montón de otros aspectos más que es necesario batallar en tu vida personal. Y eso se hace un día a la vez, momento tras momento, diría el pastor. Ejerciendo la victoria de la cual nos habla Jesús, de que Él venció al mundo. Cuando ejercemos esa victoria, es decir, cuando vivimos en esa victoria que Jesús nos da, ahí es cuando poco a poco nuestra vida se va fortaleciendo en el Señor, en el poder de su fuerza. Si lees de vuelta el texto que leímos al principio, dice eso: fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Bueno, poco a poco lo vamos logrando. Y a la vez, poco a poco, vamos descubriendo que esta batalla y esta lucha espiritual tiene niveles y tiene alcances mucho mayores, aún más allá de nuestra vida interior. Pero Jesús sigue diciendo esto: confíen, yo he vencido al mundo. Así que bueno, espero que esta palabra sea de bendición, que sea de inspiración, de provecho, y que juntos podamos aprender todavía más acerca de qué significa esto. Es un desafío hermoso y tenemos por delante algo asegurado, y es una promesa de Dios, que es la victoria. Así que te mando un beso grande, un abrazo fuerte, y nos vemos prontito. Chau, chau.